siguiente problema, el cual implica el uso de arreglos también, y ya lo habíamos resuelto anteriormente solamente con ciclo. En una salida de terreno tomamos medidas angulares en una barra subtensa con una estación de micrómetro óptico, tomando en consideración, acá podemos ver 4 ángulos que están expresados en grados, minutos y segundos. ¿Cuál es la distancia horizontal de la estación a la barra subtensa? Debido a esta situación se ha visto la necesidad de automatizar por medio de un programa computacional para n mediciones. Usted recuerda que tiene que aplicar la fórmula de sub i es igual a cotangente del ángulo i sub i dividido en 2. Entonces para esto vamos a desarrollar el ejercicio utilizando lo que son los arreglos y lo que son los ciclos. Bien, entonces cálculo distancia, entonces horizontal, eso es el nombre que le vamos a dar. Y aquí entonces vamos a declarar las distintas variables que vamos a necesitar. Entonces vamos a definir qué variables: val para guardar un valor, ar-ángulos, que va a ser el arreglo donde vamos a ir guardando los diferentes ángulos, ar-d, que va a ser un arreglo donde vamos a ir guardando cada uno de los d sub i que vamos calculando, acum, que es un acumulador que va a ir guardando la suma de las distancias d sub i, el promedio d, que nos va a permitir calcular el valor, ¿no es cierto?, estimado o promedio de estas mediciones. Todo eso como real. Bien, y vamos a definir además ij, recuérdense que son los índices con los que vamos a ir recorriendo el arreglo, como entero. Ahora lo que tenemos que hacer es inicializar el acumulador, como les mencionaba en otros videos, y esto normalmente se hace empezándolo en 0. Bien, para la entrada, en este caso, vamos a considerar un ciclo para, ¿ya? Donde vamos a tomar desde un valor inicial, el cual normalmente, acuérdense, parte en 0, hasta 3. ¿Por qué hasta 3? Porque acuérdense que el arreglo, a todo esto, antes de continuar, no hemos definido el arreglo, ¿ya? Entonces acá recuérdense que tenemos que utilizar la palabra clave dimensión, y aquí vamos a crear nuestro arreglo con el tamaño necesario. Recuérdense que tienen que definirlo porque no existen los arreglos infinitos ni con un tamaño que sea variable. Entonces tenemos que definir acá nuestro arreglo de ángulos de tamaño 4,3, dado que van a ser 4 mediciones y vamos a tener grado, minuto y segundo. Por eso 4,3. Y otro es el ARD, que va a guardar en este caso las d sub i, que son en total 4. Acá basta con un vector en donde guardemos los 4 valores de las mediciones o sea, los cálculos de la distancia que nosotros obtenemos a partir de los ángulos. Bien, entonces, para eso ahora, por eso es que tenemos este ciclo que va desde 0 hasta 3 para recorrer las filas de este arreglo. Y acá entonces colocamos un mensajito, el cual diga escribir, y aquí vamos a indicar en qué valor vamos, no sin antes, ¿no es cierto?, colocar acá que vamos a ir de 1 en 1. Bien, entonces colocamos acá escribir valor, y aquí colocamos 1,i. Bien, luego de esto, lo que nosotros tenemos que hacer es definir otro ciclo, el cual nos va a permitir ir recorriendo las columnas. Es decir, estos valores de aquí para los grados, minuto y segundo. Ocupamos la variable j de contador, que va desde 0 hasta 3 menos 1, es decir, 2 con paso 1. Bien, y aquí entonces tenemos que definir ahora las acciones necesarias para poder escribir o ingresar los grados, minuto y segundo. Un mensajito acá que diga, por ejemplo, ingrese grados, minutos y segundos. Bien, entonces aquí vamos a ir leyendo cada uno de estos valores, ¿ya? Y entonces acá vamos a ocupar el leer y lo vamos a ir guardando en una variable val. No es que vamos a ingresar los 3 valores de inmediato. Acuérdense, cada vez que vamos pasando acá con el J0 lee los grados, J1 los minutos, J2 segundos. Pasamos luego a la siguiente medición, lo mismo, grados, minutos, segundos. Bien, y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo en cada pasada? En el arreglo de ángulos, en la posición I, J, es decir, para la fila y columna en la que estemos en el momento, vamos a guardar el valor de val. ¿Ya? Entonces, ahí está, fin para, fin para. Bien, luego de esto viene el proceso, y en el proceso vamos a hacer el cálculo correspondiente, ¿ya?, de los d sub i. Para eso, nuevamente, ocupamos un ciclo para,
Pero aquí, como recuérdense, vamos a tener guardado en cada fila grado, minuto y segundo, entonces nos bastaría aquí considerar esa matriz como si fuera un vector solamente, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ocupar el i desde 0 hasta 3, es decir, 4 menos 1, con paso 1, y aquí entonces vamos a aplicar la fórmula correspondiente. ¿Cuál sería la fórmula? El arreglo i, en este caso d sub guión bajo di, es decir, solamente para la fila que vamos a recorrer, le vamos a guardar, recordando acá que la fórmula nos dice, nos dice que la fórmula es cotangente de phi sub i dividido en 2. Entonces, acá aplicamos cotangente, no cotangente, sino que 1 dividido por tangente. ¿Por qué? Porque en este caso, en el psign no está disponible como operador la cotangente, sino que la arcotangente solamente. Entonces aquí colocamos 1 dividido en tan, ya esa es la función tan, ya la vimos en un video anteriormente, por eso la escribimos solamente acá, ya, y acá colocamos ar ángulos, y aquí especificamos, por lo tanto, 1,0, es decir, ahí obtenemos los grados, más ar ángulos, ya, y aquí entonces colocamos i,1 para recorrer los minutos, y por lo tanto, para pasarlo a grados, lo dividimos por 60. Y ar ángulos, ya, en este caso sería de i2, es decir, para obtener para una medición los segundos, y esto lo dividimos por 3600, ¿ya? No sin antes olvidarnos que como los valores los entrega en radianes, tenemos que multiplicar por pi y dividir 180 ese ángulo, ¿ya? Y luego de esto entonces, dividimos recién por 2 y cerramos el paréntesis. ¿Bien? Acá hay algo que está faltando, me parece, y que es un paréntesis al comienzo. Ahí. Entonces, veamos ángulos. Por eso está reclamando ahí. Ojo, cuando no coloquen bien un nombre de algún elemento, va a reclamar. ¿Ya? Entonces, vamos viendo acá. 1 dividido por tangente, ¿no es cierto? Acá hay un paréntesis. 1 dividido por tan. ¿Ya? Entonces, 1 dividido por tan. Es un paréntesis ahí. A ver. Ahí sí. Ya, ojo con los paréntesis. Bien. Y finalmente, a cum le vamos a asignar a cum más ar de i. Es decir, el valor que rescatamos acá, ¿no es cierto? Lo vamos agregando al acumulador. ¿Por qué? Porque obviamente acá vamos a calcular luego el promedio de esos d sub i. Ya, prom, en este caso d, le vamos a asignar el acum dividido por 4. Ya, un problema que tenemos acá que no lo podemos hacer por n valores. ¿Por qué? Porque el arreglo no podemos definirlo de tamaño n, ni podemos pedirle al usuario que nos diga el valor, porque al comienzo, cuando uno declara los arreglos, tiene que especificar inmediatamente la cantidad que va a tener de fila y de columna. ¿Ya? Por lo tanto, acá esa es una limitante que tenemos con los arreglos. Ya, no se pueden cambiar de tamaño en cualquier momento que nosotros requeramos. Permanece este fijo o invariable. ¿Bien? Entonces, finalmente, tenemos que escribir acá un mensaje que diga la distancia total es 2 puntos, ¿ya? Y aquí entonces colocamos luego prom-d. Bien, de esa manera entonces resolvemos el ejercicio. Ya, recapitulando entonces, ¿qué hicimos? Declaramos acá dos arreglos, ARD, ¿no es cierto? Y el otro ARángulos, y acá los, ¿no es cierto?, definimos con la palabra clave dimensión cuántas filas y columnas va a tener cada uno. En este caso este solamente va a tener filas, por lo tanto es un arreglo unidimensional o vector, y j como las variables que van a ser índices que van a recorrer el arreglo, un acumulador en 0. Y acá, ¿no es cierto?, en cada ciclo vamos a ir indicando grados, minutos y segundos, ¿ya? Para poder ir rescatando los valores, de tal manera que cada medición guardamos en las columnas los valores. Luego, acá en este otro ciclo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rescatando de esa fila donde tenemos los grados, minutos y segundos, estamos rescatando básicamente lo que es la conversión del ángulo
de esos grados, minutos y segundos a solamente grados. Y aplicando la fórmula que vemos acá. Luego de eso entonces calculamos el promedio y por lo tanto la distancia total. ¿Bien? Ahora entonces vamos a hacer la prueba de nuestro algoritmo. ¿Ya? Con los mismos datos que están dados en el problema. Bien, el problema nos dice que son 0, 32, 10. Para el valor 2, 0, 32, 0,9. Ya, fíjese que aquí quedó pegado valor con número. Después hay que darle un espacio en blanco. Ahí lo vamos a hacer. Para que quede finalmente bien desde el punto de vista del mensaje para el usuario. ¿Ya? 0,32, 10. Y finalmente 0,32, 11. Apretamos Enter y nos dice que la distancia total es 213.739. ¿Cuánto dice que es el libro? 213.7427. Bueno, decimales más, menos. Si se dan cuenta, hemos resuelto el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer la corrección acá? Ah, ahí. Simplemente darle un pequeñito espacio para que no queden pegados los textos con los números. ¿Ya? Y guardamos el archivo, que se los voy a dejar compartido también en la descripción del video. Y lo vamos a llamar acá calc distancia horizontal. Bien, guardamos. ¿Ya? Entonces de esta manera hemos resuelto el problema que ya habíamos hecho anteriormente en la guía con ciclos y arreglos. Como les digo, ¿qué es lo que ganamos acá? Básicamente que en cualquier momento nosotros podríamos acceder para un determinado ángulo a los grados, minutos y segundos, cosa que se pierde con los ciclos solamente. Entonces con los arreglos tenemos guardado toda la información para accederla en cualquier momento durante la ejecución del algoritmo. Acuérdense que aquí está en memoria principal. Bien, con eso entonces terminamos este video.